Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Martínez Marín y hoy les voy a hablar un poco acerca de la Revolución Mexicana, de la materia de comunidades virtuales. Eh, Primero les voy a hablar acerca de las etapas de la Revolución Mexicana, que vendrían siendo cuatro: iniciación, organización, resistencia y consumación. Mm, Etapa uno versus días, de 1910 a 1911. Eh, Se divide en tres etapas: Plan de San Luis, Madero y Tratados de la Ciudad de Juárez. El Plan de San Luis fue un manifiesto creado el 6 de noviembre de 1910 por Francisco y Madero, y el documento convocaba al levantamiento de armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Francisco y Madero. El encarcelamiento de Francisco y Madero por sus movimientos antiporfiristas, con los cuales se buscaba acabar con la reelección del presidente, entre otras cosas. Aquí les muestro una imagen de lo que es el Plan de San Luis, y ese vendrá siendo y Madero. Tratados de la Ciudad de Juárez. El 21 de mayo de 1911 se firmó el acuerdo de paz denominado como los Tratados de Ciudad de Juárez, entre el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, y el revolucionario Francisco I. Madero, tras la toma de Ciudad Juárez. En la etapa 2 versus Madero, de 1911 a 1913, se divide en tres etapas también: Plan de Ayala Zapata de 1911, y otro sería Plan Empacadora Orozco de 1912. El tercero sería Plan de Ciudadela 1915. El Plan de Ayala llamaba a los zapatistas a tomar las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, mismas que habían sido arrebatadas de forma violenta, usurera o a través de engaños por parte de caciques, hacendados y terratenientes. Aquí les muestro una imagen. Y Plan de Ciudadela. El Pacto de la Ciudadela fue un pacto firmado entre Félix Díaz y Victoriano Huerta como conclusión del derrocamiento del presidente Francisco I. Madero el 18 de febrero de 1913. Aquí otra imagen alusiva. Mm, eh, en la etapa 3 sería versus Huerta en 1913 a 1914. Se dividía en tres partes: Plan de Ayala de 1911 Zapata, Plan de Guadalupe 1912 Carranza y Ejército Constitucionalista, y la tercera, que sería Ejército Zapatista, de División del Norte Villa. El Plan de Guadalupe fue proclamado en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913. En este documento, Venustiano Carranza desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República, así como a los poderes legislativo y judicial de la Federación y gobiernos estatales que reconocieran al régimen. Convención de Aguascalientes, 1914 a 1917.
Primer asunto, Reunión Pacífica, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Segundo punto, el segundo punto era ponerse de acuerdo cuál sería la forma de gobierno. Guerra de, guerra de facciones, ejércitos populares y versus constitucionalistas, que sería Venustiano Carranza. Populares dominan centro de México, Morelos y todo el sur de México. Constitucionalistas, estados del norte. Reunión entre Villa y Emiliano Zapata. Solo punto considerar. El presidente sería Eulalio López. Terminación de la guerra de facciones. La muerte Villa, la muerte Emiliano Zapata, apresados por Carranza y 1921 la terminación. Etapas de la Revolución Mexicana. Serían cuatro. Revolución maderista, que sería Francisco Madero se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz y consiguió el 99% de los votos en las elecciones. La etapa 2, que es el gobierno de Madero, luchó contra la corrupción de la dictadura. Los agricultores llevaron a cabo el Plan de Ayala para reclamar reformas. Dictadura de Victoriano Huerta. Victoriano instauró una dictadura muy semejante a la de Porfirio, Zapata y Villa, y formaron un ejército constitucionalista. Y la cuarta etapa, que sería los revolucionarios, convocaron una convención que concluyó en la creación de la Constitución de 1917. Aquí solo una imagen de las etapas de la Revolución Mexicana, año 1910, 1911, 12, 13 y así hasta el 20. Y bueno, eso de mi parte sería todo y gracias por la atención.